Arrancamos esta exploración desmontando un mito enorme. El océano no es precisamente una balsa de aceite silenciosa. De hecho, hoy vamos a desentrañar el misterio de una especie interesantísima, un habitante de nuestras costas que, literalmente, tiene muchísimo que decir. Para entender el nivel de ruido del que estamos hablando, imaginemos esta escena. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Las alarmas antisubmarinas de una base estadounidense saltan de golpe y el pánico es total. Y resulta que la causa de semejante estruendo no era una flota enemiga bajo el agua. ¿Qué va? El mar está muy lejos de ser el mundo mudo que solemos imaginar. El sorprendente culpable de desatar todo aquel caos militar fue este pez, el Pomadasis veneti. En la costa atlántica y andaluza se le conoce con un nombre muchísimo más acertado, el roncador. Un simple banco de estos peces emite un sonido colectivo tan fuerte que literalmente logró engañar a toda la tecnología acústica de la época. Increíble, ¿verdad? Para ponernos un poco en situación, este pequeño alborotador suele tener unos 30 centímetros de largo, con un color gris plateado súper intenso por la parte del lomo, y suele pesar alrededor de 1 kilo. Es un animal de grupo muy gregario, pero su verdadera seña de identidad es, sin lugar a dudas, esa capacidad acústica que le da el nombre. Y claro, nos surge la duda. ¿Cómo hace ruido un pez si no tiene cuerdas vocales? Pues es pura mecánica biológica en 3 pasos fascinantes, lo cual ilustra su talento de forma brillante. Primero, el roncador frota sus huesos faringios con muchísima energía. Esa fricción genera una vibración que pasa directamente a su vejiga natatoria. Y aquí viene la magia. La vejiga actúa como una caja de resonancia gigante que amplifica esa vibración hasta convertirla en un tremendo ronquido. Básicamente lo usan como alarma si se sienten amenazados o para comunicarse en la época de desove. Todo un espectáculo. Sección 1. Hábitat y costumbres. Vamos a descubrir el día a día de este curioso animal. El primer dato clave que debemos tener en cuenta es que hablamos de una especie 100% bentónica. O sea, es un organismo cuya vida entera está anclada al lecho marino. No lo vamos a ver nunca nadando cerca de la superficie o a media agua. Su mundo está ahí abajo, pegadito al suelo. ¿Y geográficamente dónde podemos encontrarlo? Bueno, aunque alguna vez aparece por el Mediterráneo, su feudo absoluto es el Océano Atlántico, abundando especialmente en las costas de Huelva y Cádiz. Se desenvuelve cómodamente en profundidades que van desde la misma orilla donde rompen las olas hasta los 50 metros. Y recordando que son bentónicos, siempre los buscaremos sobre fondos arenosos, zonas de cascajo o suelos de barro. Teniendo en cuenta que no se despegan del suelo, su dieta es pura recolección. Se dan auténticos festines a base de pequeños crustáceos y moluscos que viven en ese entorno. Además, son unos rastreadores expertos a la hora de desenterrar gusanos marinos escondidos entre las piedras, el cascajo y las algas del fondo. Sección 2. Técnicas de pesca. Veamos cómo se intenta capturar a esta especie tan esquiva. Lo más curioso de todo el asunto es que el roncador es el gran incomprendido de nuestras costas. Casi nadie planea una jornada de pesca diciendo «hoy voy exclusivamente a por roncadores». La enorme mayoría de las veces caen por accidente, casi por despiste, cuando en realidad se están buscando otras especies. Pero ojo, que quien logra atrapar uno tiene garantizado un rato tremendamente divertido y una anécdota espectacular. Si queremos entrar en materia, hay 2 enfoques principales para capturarlo. Por un lado tenemos la pesca desde la orilla, o surfcasting, que requiere un equipo más contundente, de tipo medio a pesado, y cebo de gusano o calamar. Y por otro lado, la pesca desde embarcación, donde buscamos barcos fondeados, usamos material muchísimo más ligero y podemos añadir la sardina al menú. Vamos a desglosar esto un poco. En el método del surfcasting, lanzamos directamente desde la playa hacia la zona de oleaje. Como es un pez con muchísima fuerza de arrastre cuando se ve atrapado, es absolutamente imprescindible montar un equipo medio o pesado. Al poner buenos trozos de calamar o jugosos gusanos marinos, aseguramos que el cebo descienda hasta el fondo arenoso, justo donde habita nuestro protagonista. Ahora, si tenemos la suerte de ir en barco, la película es totalmente distinta. Aquí, el truco absoluto, el paso más vital, está en fondear con muchísima precisión justo sobre los bancos de arena o cascajo que comentábamos antes. Como no hay que luchar contra las olas de la orilla de la misma manera, una caña ligera es más que suficiente. Un poco de sardina fresca o calamar bastará para tentar a los bancos que nadan por debajo de los 50 metros. Sección 3. Consejos y mejores momentos. Vamos a ver cómo maximizar esas oportunidades. Aunque no sea la especie más abundante del mar, sus horarios son de libro.
Hay una ventana de captura muy clara. Nos interesa la segunda mitad del año. Concretamente, los meses que van desde julio hasta diciembre ofrecen las máximas probabilidades, con un pico de actividad tremendo justo en ese tránsito donde el final del verano se funde con el principio del otoño. Y si queremos afinar la búsqueda aún más, prestando atención a la hora exacta del día, el momento absolutamente inmejorable para lanzar la caña es justo al atardecer. Cuando el sol empieza a caer y la luz cambia, estos habitantes bentónicos del fondo de arena se activan por completo y es cuando más ganas tienen de morder el cebo. Y llegamos a la culminación de la jornada, que es justo cuando logramos sacarlo del agua. En el mismo instante de la captura, el pez emitirá un sonido ronco y potente. Es un mecanismo de alarma faríngeo en pleno rendimiento. Y es un momento que, la verdad, deja totalmente boquiabierto a cualquiera que no se lo espere. Convierte una simple captura por sorpresa en una historia genial para contar. Una pasada, vamos. Para terminar, cabe preguntarse, ¿podría ser esta inesperada captura la anécdota estrella de una futura salida al mar? El mismo pez que puso en jaque a la marina estadounidense, convertido hoy en un premio vibrante y sonoro en los fondos arenosos. El roncador nos demuestra que el mar definitivamente tiene voz. Ojalá esta explicación nos haya dado una perspectiva completamente nueva sobre lo que ocurre en realidad bajo las olas. Hasta la próxima inmersión.